Ya, ahora sí, doctor. Ujú. Ya. Ponlo en presentación. Muy bien. Ok. Con las disculpas del caso, bueno, por mil razones, o sea, después de tiempo estoy entrando a este entorno. Las dificultades pueden ser diversas. Felizmente que ustedes dominan esto y me están salvando. Bien, el tema de ahora son tres subtemas: pubertad, amenorrea, endometriosis, entendiendo de que sobre todo lo que es pubertad y amenorrea tiene que ver con la endocrinología ginecológica, la normal y la patológica en caso de pubertad, que la pubertad normal implica la pubertad precoz y la pubertad retrasada. Amenorrea, hay una forma de amenorrea fisiológica que es normal. El caso de endometriosis, que no tiene relación directa, es un tema de nosología importante y frecuente, sobre todo en pacientes infértiles que sufren de dolor pélvico crónico. Siguiente. Siguiente. Sí, ya, doctor, ya cambié la diapositiva. Bien. En términos concretos, la pubertad es el periodo de transición de la infancia a la vida adulta, tanto en el hombre como en la mujer, y tiene que ver con maduración del hipotálamo, ¿no es cierto? Cambios en los ritmos circadianos y ultradianos de gonadotrofinas, o sea, no en cualquier momento, no es permanente, sino tiene ciclos de acuerdo al día, la noche, el sueño, estar vigilante. Eso involucra estimulación de los órganos sexuales, secreción de hormonas sexuales, esteroideas, para el reinicio del feedback gonadal negativo, y finalmente el eje de retroalimentación, que es el feedback positivo en el caso de la mujer, sobre todo en el punto de la ovulación, donde se requiere un feedback positiva para que se produzca la ovulación. Todo ello involucra el tener que configurarse los caracteres sexuales secundarios y finalmente la capacidad reproductiva. Siguiente. Siguiente diapositiva. Sí, doctor, ya cambié la diapositiva. Entonces yo no estoy viendo la diapositiva. Eso es debido a... Voy a volver a compartir, a ver un rato, doctor. ¿Puede ver, doctor? Sí, ok. Bien, el inicio de la pubertad es variable, depende de muchos factores: genético, nutricional, geográfico, exposición a la luz, salud general. Factor genético no en todas las razas es uniforme, ¿no? Por ejemplo, en la raza negra se da antes que la raza blanca. El estado nutricional, a medida que el estado nutricional es malo, se retrasa la pubertad. Las púberes a mayor edad, a mayor altura sobre el nivel del mar, se retrasa el inicio de la pubertad.
La exposición a la luz, igualmente, a mayor exposición a la luz se adelanta el inicio de la pubertad y en general si la salud es buena, el estado de salud es bueno, ah, se va presentando una pubertad al punto que si está alterada la salud, esta se retrasa. Siguiente. Entonces, todo ello tiene que ver con los niveles de FSH y LH. Antes del nacimiento están en altos niveles, ¿no? Y en el nacimiento empieza a bajar, están disminuidos de 1 o 2 años y más o menos es una meseta hasta que en el momento de la pubertad, que generalmente es a partir de los 8 años, aumenta la secreción de genes RH que finalmente hace de que conjuntamente con aumento de andrógenos suprarrenales, que es la adrenarquia, empieza el aumento del estradiol que va a iniciar la pubertad. Siguiente. Importante es mencionar, bueno, voy a continuar, es mencionar que la pubertad implica una secuencia de estadios que se pueden verificar, bueno, lo que vemos es los neurotransmisores que están involucrados, en especial la leptina en el caso de la mujer. Como sabemos, la leptina es un mediador endocrino que tiene que ver con que es producido en el adipocito. A mayor leptina, es decir, a mayor tejido graso, sobre todo en la mujer, se adelanta la pubertad. Eso tiene efectos positivos y negativos, ¿no? Si, por ejemplo, se quiere tener mayor talla, es obvio que uno tiene que retrasar la pubertad. Bueno, la pubertad espontáneamente se presenta de manera normal en intervalos a partir de los 8 hasta los 15. Pero si uno quiere aprovechar al máximo el potencial genético de talla, tiene que retrasar por si amenaza venir precozmente a la pubertad, porque uno de las secuelas importantes de la pubertad precoz es precisamente la talla corta, la talla baja, y eso se puede modificar con precisamente reduciendo los niveles de adipocitos. Es decir, en general, las niñas que son obesas, que tienen sobrepeso, tienen esa desventaja de que pueden rápidamente despertar la pubertad y el estirón que puede haber no va a ser suficiente para tener una talla por lo menos aceptable. Siguiente. ¿Dónde se produce además la pubertad? Tiene que ver con la producción de sexocorticoides que se producen en la corteza suprarrenal, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la conformación de los caracteres sexuales secundarios, concretamente con lo que es la pubar, que es el inicio de la formación del vello púbico en el caso de la mujer. Siguiente. Y obviamente en el varón, tanto con el vello púbico como la escrotización y el aumento del tamaño del pene. En el caso del aumento del estradiol, finalmente va a producirse lo que es la telarquia, crecimiento del pecho, maduración del sistema reproductivo femenino, ¿no? Todo por el aumento secretado, por el aumento del estradiol secretado por los ovarios. Siguiente. O sea, haciendo un resumen, si podemos tener problemas con la secuenciación, el hecho de que arranquen los pulsos de GNRH y que posibilita que se estimule
a la adenopófisis y la formación de FSH y LH, que va finalmente a generar los ciclos menstruales, producción de estradiol, que para finalmente tener la conformación de los caracteres sexuales secundarios, da una secuencia de episodios que va a finalmente configurarse con la menarquia, que es prácticamente la conformación o casi el final de la conformación de la pubertad. Que igualmente están involucrados la hormona de crecimiento y muchos otros factores de crecimiento para que finalmente haya mayor contenido mineral óseo, mayor masa muscular, cambios en la distribución de la grasa característicos tanto en la mujer, a diferencia del hombre, y cambios cutáneos, que sobre todo va a empezar a, producir focos de acné, que pueden ser de diverso grado, porque ya empieza la producción de sustancias andrógenas tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Y que puede haber, que vaya dando el inicio de la adrenarquia, es decir, la producción de andrógenos por parte de la suprarrenal. Siguiente. Lo que finalmente va a generar con el inicio es la telarquia. Después de la telarquia viene la pubarquia para finalmente producirse la menarquia. En la secuenciación ustedes ven la telarquia, más o menos el promedio según la edad, en primer término, la pubarquia para finalmente darse la menarquia aproximadamente 4 años después de que empezó la telarquia. Siguiente. Esta secuencia es sumamente importante porque sobre todo la pubarquia va indicando la coexistencia de la secreción de andrógenos por parte de la corteza suprarrenal. Entonces puede haber un adelanto de la pubarquia antes que la telarquia en casos que haya una sobreproducción de andrógenos de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal tiene que interrelacionar básicamente con el folículo piloso y producirse precisamente el vello púbico. Y es la secuenciación entre telarquia, pubarquia, finalmente menarquia, que se considera normal, que se encuentra alterado si es que hay un compromiso patológico de la corteza suprarrenal. Por eso en todo estudio de pubertad precoz, hirsutismo, necesariamente tiene que entrar el estudio de los niveles de andrógenos suprarrenales. Siguiente. El grado de diferenciación tanto de la telarquia, la pubarquia, está configurado por los estadios de Tanner. Los estadios de Tanner son aquellos estadios que van indicando la secuenciación progresiva de cada uno de estos elementos, tanto telarquia, pubarquia, para definir aproximadamente el inicio de la menarquia, que prácticamente corona la pubertad. Los diferentes cambios, como ustedes están mencionando, velocidad de crecimiento, que generalmente termina en el estadio 3, 9 centímetros, un incremento más o menos 2 centímetros, un incremento de la talla, crecimiento postmenarquia de 4 a 11 centímetros con una media de 7 centímetros, ¿no? Aumento del tamaño uterino. Siguiente, por favor. Antes de la pubertad, el cuello incluso puede tener mayor longitud que el cuerpo uterino. Es justamente en la pubertad, por la secreción de estradiol sobre todo, que empieza a crecer el cuerpo uterino. Los cambios siguientes, hay cambios en los ovarios, aumento del estroma, desarrollo de los folículos. Les mencioné la pubarquia, el vello va apareciendo y cada vez se hace más frondoso, determinando los estadios, entendiendo que el estadio 0 de Tanner es que no hay telarquia, no hay pubarquia, ¿no?
Estadio 1 ya es incipiente y ser completo de adulto, estadio 5. Aproximadamente la menarquia aparece en el estadio 3 a 4 de Tanner. A los 12.5 la menarquia, los ciclos menstruales tienden a ser anovulatorios hasta 2 años después de la menarquia. Siguiente. Los estadios de Tanner en función de el vello púbico y la telarquia, o sea, la conformación de el aumento del volumen mamario, siendo estadio 5, pecho del adulto, aureola no sobrelevada, vello del adulto en zona medial hacia el muslo. Siguiente. Bien, si esto se altera por diversas razones, entendamos que puede haber la pubertad precoz, ¿no? La mujer puede tener con mucho más frecuencia que el hombre, este tipo de problema. Las niñas que han iniciado antes de lo normal sin un problema de fondo, eso es lo más frecuente, o sea, lo que se denomina una pubertad precoz central. No hay razón, entiendo por qué, no hay razón específica para justificar el inicio precoz de la pubertad. ¿Qué implica desarrollo de mama o vello púbico antes de los 8 años? Es lo actualizado porque progresivamente en la teoría era antes de los 12 años, después antes de los 11, después antes de los 10, ahora ya se acepta que es antes de los 8 años. Siguiente. Decía que en el estudio de la pubertad es importante medir la concentración basal de gonadotrofinas, estudio de la función tiroidea porque está involucrado en casos de hipotiroidismo puede haber retraso, cálculo de la edad ósea, que se mide con una radiografía de mano y antebrazo izquierdos, y prueba de estimulación con la GNRH para determinar si es central o periférico. Siguiente. Cuando es central, puede ser esencialmente en la gran mayoría de casos es precoz constitucional idiopática, no saber claramente de ello. Puede ser constitucional, madre o el padre o en la familia alguien tuvo este tipo de problema. O puede ser por un problema de hipersecreción de ACTH o básicamente de ACTH, perdón, de GNRH a nivel hipotalámico. Puede haber traumatismos, infecciones, procesos infiltrativos neoplásicos, ¿no? O por radiación, etcétera. Siguiente. La heterosexual o precoz periférica, exceso de andrógenos con signos de virilización, síndrome de ovarios poliquísticos, neoplasias secretorias de andrógenos a cualquier parte del cuerpo que esté generando producción de ello, pues básicamente puede ser en las suprarrenales, o el síndrome de Cushing, o un aumento exagerado de producción de ACTH. Siguiente. Como ustedes ven, todo ello implica igual la misma secuenciación. Primero telarquia, que va a ser precoz, la adrenarquia, con la conformación de la pubarquia, para finalmente venir la menarquia precoz. Siguiente. Y lo opuesto, que va de la mano con el tema de amenorrea, es la pubertad retrasada o interrumpida. La frecuencia es mucho menor, causa probable retraso en la reactivación del generador de pulsaciones de GNRH, en los cuales debemos administrar reducidas dosis de estrógenos hasta que la pubertad aparezca. Siguiente. Es importante determinar que hay una conexión entre la pubertad retrasada y la amenorrea primaria. Siguiente. Entonces, si una paciente tiene
falta de menstruación y ya tiene 15 años, podríamos ya considerarla como pubertad retrasada. Ahí está. La causa más frecuente de la pubertad retrasada se considera una variante del crecimiento normal. O sea, simplemente hay que estar diferenciando en que puede haber una patología importante o simplemente es retraso en la reactivación de los núcleos productores de GNRH. Siguiente. Los hipogonadismos hipergonadotróficos secundarios o terciarios pueden producir ello, baja producción de gonadotrofina, retrasando ello, si no hay otra patología importante. Los hipogonadismos hipergonadotróficos primarios, igualmente debido a una lesión congénita o adquirida de las gónadas, ya el caso se complica, sobre todo cuando no hay o hay una lesión a nivel de los ovarios que no produce, por más estimulación que pueda haber, no produce estradiol. Siguiente. Sobre todo en los casos de gónadas displásicas, como por ejemplo el síndrome de Turner, que al comienzo, si como se trata de una pubertad retrasada y no tiene diagnóstico, solamente uno genérico, es que se inicia todos los estudios correspondientes. Y los estudios necesarios implican estudios imagenológicos, estudio de la edad ósea, en la cual es menor que la edad cronológica y corresponde con la edad de la talla. Las proporciones corporales son normales, ausencia de enfermedad asociada en casos de un retraso constitucional. Los periodos evolutivos normales de acuerdo a los estadios de Tanner. En el 80% se alcanza una estatura normal o superior. Siguiente. Tratamiento consiste en la pauta leve, diaria de estrógeno oral, que puede ser etinidestradiol o estrógenos conjugados, siempre determinando la clara causa. Eso involucra un estudio previo de un perfil hormonal, de la edad ósea, una ecografía transabdominal, si no ha tenido relaciones sexuales, si ha tenido relaciones sexuales la adolescente, podría utilizarse la ecografía transvaginal, un cariotipo, incluso puede haber una resonancia magnética de ovarios, de útero, para precisar claramente, para complementar el estudio ecográfico, y finalmente decidir si se trata de una simple pubertad retrasada y no se deba, no sea secundaria a una patología importante, como puede ser disgenesia gonadal, puede ser ausencia de útero, etcétera, en casos de amenorrea primaria que ya involucra un pronóstico peor. Y se usa adecuadamente los estrógenos para finalmente arrancar la pubertad. Siguiente. El siguiente tema es un tema que nosotros muy frecuentemente lo vemos en la práctica clínica, cuál es amenorrea. En la amenorrea, continuación siguiente, la amenorrea tiene una connotación obstétrica y ginecológica. La obstétrica es el retraso menstrual, que propiamente no es una amenorrea, pero es una amenorrea desde el punto de vista obstétrico, donde hay retraso de la menstruación, que involucra esencialmente pues, la posibilidad de embarazo. En caso de amenorrea de connotación ginecológica, entendemos que hay dos tipos de amenorrea, la amenorrea primaria y la secundaria. La primaria es cuando nunca ha habido ni siquiera menarquia. Y la secundaria es que por lo menos ha habido menarquia y después ya dejó de haber y pasó un tiempo que se considera de 90 días
para considerar la amenorrea. Si las menstruaciones se dan espaciadas de 35 o más de 35 días, se denomina oligomenorrea, pero si es más de 90 ya podemos considerarla como amenorrea. Sobre todo estamos hablando de la amenorrea secundaria, porque tiene referente de una menstruación previa. En caso de amenorrea primaria, no, porque no ha habido ni siquiera menarquia. Siguiente, las características de una menstruación. La menarquia promedio, esto es variable, como se menciona. Bien, entonces la primaria, que definitivamente es menos frecuente que la secundaria, pero tiene una connotación de mal pronóstico respecto a la secundaria. Puede haber anormalidades genéticas. Un síndrome genético, un síndrome de Turner, por ejemplo, genera una amenorrea primaria y es relativamente grave. O alteraciones endocrinas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de ovarios poliquísticos, que generalmente produce amenorrea secundaria, y alteraciones anatómicas, como por ejemplo un himen hiperforado, que va a generar una amenorrea primaria de buen pronóstico, porque simplemente se hace una incisión en cruz o una incisión así en el himen que está protruido y se evacúa todo y se resolvió el problema. El problema es cuando la anormalidad anatómica que genera la amenorrea es ausencia de útero, por ejemplo. La ausencia de útero va a generar una amenorrea primaria y es de mal pronóstico, por lo menos para efectos de la procreación. En el caso del síndrome de Rokitansky-Kushner-Hauser. Siguiente. Por favor, de dos en dos, si fuera posible, porque vamos a tratar de resumir porque el tiempo se nos está agotando. Bueno, ahí está la amenorrea fisiológica, es decir, una niña prepuber tiene una amenorrea primaria fisiológica. Una anciana de más de 60 años tiene una amenorrea secundaria fisiológica, ¿no? Una embarazada que no tiene menstruación tiene una amenorrea secundaria fisiológica, ¿no? Pero si hay en el eje hipotálamo hipófiso gonadal y el órgano efector, que es el endometrio, el útero y finalmente la salida del menstruo a través de la vagina, involucra una secuenciación de correlación de feedbacks positivos y feedbacks negativos, ¿no? Para que se produzca estímulo a nivel del hipotálamo, está la GNRH. Si hay alteración en el hipotálamo, no se produce GNRH y en consecuencia no va a haber la secuenciación, no va a haber menstruación y estamos hablando de una menorrea. Que si esto es antes de la menarquia, estamos hablando de una amenorrea primaria. Si es después de la menarquia, una amenorrea secundaria. Puede ser el problema a nivel hipofisiario, a nivel ovárico o a trastornos de salida. Entonces, de acuerdo a la patología, si el punto de detección del problema es que la amenorrea puede ser primaria, secundaria, puede ser leve, moderada o severa. Y de acuerdo a ello, haciendo previos estudios y detectar dónde está el problema, que puede implicar estudios imagenológicos, de perfil hormonal, de estudio del cuadro clínico, etcétera, es que nosotros finalmente determinaremos el tratamiento correspondiente. Siguiente. Perdón un ratito. Aló. Dígame. Sí, sí, por favor. ¿Algún problema ahí con la paciente? Es una hora, por favor. Estoy en una clase. Gracias. Gracias.
Bien, continuamos. Los elementos de una amenorrea fisiológica. Siguiente. Bien, entonces, en cada uno de ellos vamos a ver rápidamente la siguiente, por favor. Vemos problemas a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, donde el tratamiento básicamente va a ser de reemplazo si es que hay una alteración que no genera, ¿no? Si no hay ACTH, por lo tanto no hay FSH ni LH, pero lo que nos interesa es que el desarrollo físico sea adecuado y eso depende de estradiol. Entonces estamos administrando estradiol. Se puede administrar FSH, LH dependiendo, ¿no? Pero lo más práctico es dar estradiol, que es lo que finalmente interesa para efectos del funcionamiento del cuerpo de una mujer. Siguiente. Seguimos con amenorrea hipotalámica. Siguiente. Si hay alteración en la secreción de GNRH, alteración en lo que puede ser en los pulsos o la poca producción de GNRH, se tiene que determinar si hay hay un proceso tumoral o si es idiopático o funcional para poder determinar el tratamiento. Siguiente. En caso de la hipófisis, que deviene de el feedback negativo con el hipotálamo, con GNRH, entonces ya vemos problemas de receptores de GNRH, problemas de mutación de la producción tanto de FSH y estradiol, perdón, no, a ese nivel no hay estradiol, de FSH básicamente. Y entonces hay compromiso del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y obviamente amenorrea. Siguiente. Las causas correspondientes: puede haber un tumor productor de prolactina, ¿no?, que esté interfiriendo con la dopamina, que es el PIF o factor inhibidor de la prolactina, ¿no?, y para generar amenorrea, galactorrea, cefalea, defectos del campo visual, entendiendo de que un prolactinoma puede ser potencialmente fatal. Es un tumor que va a estar generando compresión del quiasmo óptico para finalmente comprometer la visión. Y si este es mayor, una hipertensión endocraniana con un término peligroso, ¿no? Por lo tanto, requiere detección precoz, tratamiento inicial con antiprolactinémicos y si no, con cirugía. Siguiente. En general, cuando se habla de un prolactinoma, si es pequeño, con agonistas de la dopamina, se puede tratar, pero si este sigue creciendo a pesar del tratamiento, tenemos que considerar la posibilidad de una cirugía. Entonces, existen tanto causas de amenorrea primaria o secundaria, tanto a nivel hipotalámico, a nivel hipofisiario, a nivel gonadal, a nivel del sistema nervioso central también, que tiene que ver con finalmente la secreción de GNRH. Por ejemplo, anorexia nervosa es un problema es un problema de alteración nutricional severa que va a comprometer el funcionamiento del sistema nervioso central, donde está involucrado el hipotálamo con la alteración en la producción de la GNRH, y va a cursar con amenorrea. Pacientes graves.
Entonces, a nivel hipofisiario, neoplasias, problemas de prolactinomas, problemas de neoplasias a ese nivel, ¿no? Y lo que es ya histórico, porque no se ve, aunque en países en, en desarrollo como el nuestro, todavía en algunos sitios donde hay hemorragias severas de diferentes sitios, y particularmente en la mujer en edad reproductiva, se produce el síndrome de Chicago, que es el panhipopituitarismo secundario a una hemorragia severa que genera necrosis de la arteria terminal hipofisiaria. Perdón, alteración, vasoconstricción severa de la arteria que irriga la hipófisis, que tiene una distribución final, terminal, y va a generar isquemia o incluso necrosis de muchos focos de la adenohipófisis, generando el síndrome de Sjögren, cuyo tratamiento es el tratamiento de varias hormonas, ¿no? Que tiene que ver con la hormona tiroidea, la hormona, el cortisol, FSH, LH o estradiol, en el caso de la línea de las gonadotrofinas. Siguiente. Y el gran tema, que es relativamente frecuente, de la insuficiencia ovárica prematura. Sabemos que normalmente aproximadamente hay, a razón de 30 años, desde los 15 hasta los 45, 30 años de vida reproductiva aproximadamente, que puede ser un poco más si la pubertad es mucho antes, definitivamente, pero en promedio, desde los 15 hasta los 45 años, entendiendo de que hay a razón de 13 menstruaciones por año, por 30, por 13 más o menos 311 por 30, 300 folículos que pueden fecundar, si es que la dotación es adecuada. Se menciona de que por cada menstruación hay 1000 folículos que pudieran generar una selección para solamente ser un folículo el que va a ser el ovulatorio. Y 999 o aproximadamente se regresionan, es decir, ya dejan finalmente de tener la potencialidad de ser un folículo ovulatorio. Pero si esa población de ovocitos posibles, de ovogonias, o finalmente ser ovocitos, es mucho menor por alguna alteración congénita o genética, o una alteración de un problema patológico antes de la pubertad, se configura la posibilidad de una insuficiencia ovárica prematura, entendiendo que es antes de los 40 años. Si viene la menopausia, ya se considera insuficiencia ovárica prematura, ¿no? La menopausia sería un tipo de insuficiencia ovárica, pero dentro de lo normal. Pero imagínense ustedes una insuficiencia ovárica tan precoz como que incluso antes de la menarquia ocurra ello que no genere la posibilidad de la menarquia, o que viene la menarquia unos años más y finalmente deja de haber menstruación, es una amenorrea secundaria, y se hacen los estudios y entonces se ve que la FSH y LH están elevadas, no hay estradiol, se hacen los estudios correspondientes, se ve que lamentablemente ya no hay función ovárica. Eso tenemos algunos casos en el medio y está descrito que puede ser por origen genético, o sea, se tiene que genéticamente la paciente tiene una población que le va a generar, por decir, 10 años suficientes, nada más, pero ella no sabe, y por muchas razones retrasa su descendencia, y resulta que le viene la menopausia, muy contraviniendo todos sus planes, ¿no? Puede ser de origen autoinmune por una enfermedad del colágeno que va a generar problemas a nivel del ovario,
o de causas iatrogénicas, ¿no? Por decir, una cirugía de quiste de ovario. Un quiste de ovario que no debe comprometer el tejido normal y por deficiencias en la cirugía, uno se vuela la mitad del ovario o ese ovario sangra de tal manera que uno opta por volarse todo un ovario. Y si por mala suerte el otro ovario se enferma también, lamentablemente se afecta y ya no hay población de ovocitos. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? En insuficiencia ovárica hay una amenorrea secundaria o una amenorrea hipergonadotrófica con aumento de las gonadotrofinas en más de 40 miliunidades por litro o unidades por litro o miliunidades por mililitro en menores de 40 años. Felizmente es relativamente rara, pero es muy relativo, un 1%, ¿no? Tenemos en la práctica clínica, tenemos pacientes con amenorrea, perdón, con menopausia precoz o insuficiencia ovárica prematura, pero felizmente tienen un hijo, tiene 2 hijos. Imagínense una paciente que no programó todavía tener bebés y lamentablemente se manifiesta ello. Claro, con las medidas de fertilización asistida, ¿no? Se puede generar una ovodonación y con el esperma del esposo generar embriones en laboratorio y colocarlos en útero, pero ya es un problema de no tener un hijo o una hija con su correspondiente genética. Siguiente. Estamos hablando entonces a nivel a nivel gonadal, a nivel del ovario. Disgenesia gonadal, de los cuales básicamente es el síndrome de Turner. Siguiente. Entonces, en el caso de falla ovárica prematura, la causa que se menciona ahí, la causa más frecuente, es la disgenesia gonadal. Por diversas razones de origen cromosomial, etc. Uno de los más frecuentes y conocidos y típicos es el síndrome de Turner, el 45X0, ¿no? Tiene su típico fenotipo, cuello alado, tórax amplio, baja implantación de cabello, defectos cardiovasculares y renales. Muchos, aquí en Arequipa, que tiene hospitales de referencia de Puno, Tacna, Madre de Dios, incluso de Cusco, hemos visto casos de síndrome de Turner, ¿no? Y se menciona de que con la terapia hormonal se puede conseguir que aumenten de talla. Con la cirugía estética se puede eliminar los estigmas del examen físico, y con las medidas de fertilización asistida, como es la ovodonación, ya que tienen úteros casi normales, con estimulación estrogénica se puede conseguir que el útero aumente de tamaño y finalmente puede ser asiento de un embarazo con ovodonación. El detalle que hay que tener muy en cuenta en estos casos, ya ha ocurrido, que a la vez pueden coexistir un problema a nivel de la aorta, un defecto cardiovascular a nivel de la aorta, y con la sobrecarga que implica el embarazo, se menciona en la literatura, gracias a Dios no hemos visto en nuestro medio, menciona la literatura que puede haber ruptura del arco aórtico, que es una característica que coexiste con el síndrome de Turner. O sea, antes de
indicar o permitir un embarazo en estos pacientes, tenemos que tener un estudio muy específico de cardiología, ¿no? Para determinar la resistencia del arco aórtico. Siguiente. Y entonces puede haber también insuficiencia ovárica por irradiación, por infección, por problemas autoinmunes, ¿no es cierto? Y finalmente la menorrea producirse por problemas en el órgano de salida. Si el problema es a nivel hipotalámico, va a haber una menorrea hipogonadotrófica, FSH y LH están bajos. Si el problema es a nivel hipofisiario, va a haber una menorrea hipogonadotrófica. En el comienzo dije gonadotrófica, o sea, FSH y LH disminuidos. Si el problema es a nivel ovárico, va a haber una menorrea hipergonadotrófica, por lo tanto FSH y LH van a estar aumentados. La siguiente, esas son otras causas menores, menos frecuentes, de falla ovárica prematura. Y si el problema es en el órgano efector, o sea, en el útero, en el cuello, en la vagina, en el himen, que pueden generar obstrucción y no verse la salida de la menstruación, va a ser una menorrea normogonadotrófica porque no está involucrado el órgano de salida en el feedback negativo que implica el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Siguiente, por favor. Siguiente. La anovulación en casos de, sobre todo, de síndrome de ovarios poliquísticos, hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de Gaucher o un tumor secretor de andrógenos. Siguiente. Todo ello que ocurra con anovulación y consecuencia las fallas esenciales a nivel de la gónada. El síndrome de ovarios poliquísticos es la causa más frecuente de amenorrea secundaria, ¿no? La causa más frecuente de alteración a nivel gonadal. Todo ello que usted está mencionando es el síndrome de ovarios poliquísticos que involucra una clase aparte, es un tema que se debe estudiar a profundidad aparte. Siguiente. En los casos severos de ovario poliquístico, se llega finalmente a la menorrea. Cursa con oligomenorrea, irregularidad de la regla, alteraciones de hiperandrogenismo, hirsutismo, y perfiles hormonales donde los andrógenos están aumentados, obviamente con compromiso de la fertilidad, compromiso de la distribución de la grasa corporal, tendencia a la obesidad, aumento en la resistencia a la insulina, un síndrome metabólico prediabético que si no hay tratamiento llega a la diabetes, y como hay estimulación y hay ciclos anovulatorios con aumento o predominio de la secreción de estrógenos, va a haber hiperplasia endometrial, hiperplasia adenomatosa y puede llegar a el cáncer de endometrio, todo ello en el síndrome de ovario poliquístico, que es lo más frecuente y nosotros vemos constantemente. Siguiente. El diagnóstico de ovarios poliquísticos son la triada o el trípode, que es el cuadro clínico, básicamente irregularidad de la regla, hirsutismo, subfecundidad,
los análisis laboratoriales donde se ve hiperandrogenismo, y en la ecografía se menciona aumento de la cantidad de folículos o microquistes, ¿no? Que se mencionaba más de 12, ahora se considera más de 22 microquistes o folículos persistentes, sobre todo subcorticales a nivel de ambos ovarios. Siguiente. Para finalmente mencionar en lo que es el órgano efector. El órgano efector, básicamente la ausencia de útero, a la disgenesia de vagina o una agenesia del cuello uterino o un tabique vaginal transverso o una himen imperforado. Todo ello va a evitar que haya la visualización de la menstruación. Es lo que se menciona una criptomenorrea, es decir, una menstruación escondida. En causa de ausencia de útero es una alteración en la diferenciación de los conductos de Müller, que también puede generar tabique vaginal transverso o alteraciones hormonales que van a generar la configuración de la vulva y el himen, que felizmente con la limitación local y de estrógenos y general de estrógenos va a arreglarse, o si no con cirugía. En el caso de una alteración de la diferenciación de los conductos de Filler, como es el de síndrome de Rokitansky o ausencia de útero, básicamente hay que esperar de que la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios sean normales, femeninos, y obviamente tiene que haber adopción. De otra manera no habría posibilidad de que tenga familia. Siguiente. Son alteraciones ya menos frecuentes para la falla ovárica prematura. Siguiente. Dentro de lo que es congénito en el órgano efector, de las amenorreas, y ahí está lo mencionado, la agenesia mülleriana, y es en el órgano efector. Segunda causa más común. Siguiente. En estos casos, obviamente, hay un perfil hormonal donde se configura una amenorrea normogonadotrófica, tanto GnRH, FSH, LH, estradiol, están normales. El problema es en el órgano efector. No existe feedback entre el útero o el endometrio y el ovario. El ovario está normal, todo está normal, el eje hipotálamo hipófisis gonadal está normal. El problema es en el órgano efector que genera la menstruación, que es el útero, y este no está. Siguiente. Y dentro de los problemas del órgano efector están los iatrogénicos, como es el síndrome de Asherman. ¿Quién finalmente produce la menstruación? Es el endometrio funcional, la capa funcional del endometrio, que está supeditado a los efectos de los estrógenos y progestágenos. Estrógenos producidos por el ovario, se produce la ovulación y es el cuerpo lúteo que produce la progesterona que transforma ese endometrio proliferado, y su deprivación finalmente produce la menstruación. Su deprivación produce finalmente la menstruación.
ese menstruo no aparece lamentablemente si es que iatrogénicamente se ha barrido la capa funcional del endometrio en casos de un curetaje, ¿no? Un curetaje o una endometritis severa, pero básicamente el síndrome de Asherman es sinequias endouterinas. Cuando solo está expuesto la capa basal y aún incluso la capa basal ha sido removida, va a haber posibilidad de que se pegue las paredes, generando sinequias, que pueden ser tan severas que ya no hay forma de que se produzca la menstruación y existe la menorrea. En el caso del síndrome de Asherman, puede cursar con hipomenorrea, es decir, muy escasa menstruación, o llegar a la menorrea, es decir, ya no verse signos de menstruación en el síndrome de Asherman. ¿Qué hacemos en esos casos? Tenemos que entrar a poder liberar, ya sea con instrumental propio del curetaje uterino, como es Legras, o con histeroscopía para liberar las sinequias y colocar ahí un DIU para evitar y dar estrógenos y progesterona, tratar de nuevamente repoblar el tejido endometrial y pueda configurarse nuevamente la capa funcional, ¿no? Con una secuenciación de estrógenos y progesterona, estar el DIU colocado ahí, o puede ser otro cuerpo extraño, que puede ser un globito de una sonda Foley, dependiendo del tamaño, mucho mejor se menciona algunos dispositivos adecuados, ¿no? Eso en la intención de generar menstruación, pero la idea principal es de que sea funcional esa cavidad endometrial con donde pueda caber un embarazo, y para eso se requiere la capa funcional del endometrio. Siguiente. Y la tercera, como entenderán ustedes, en las hipogonadotróficas, en las amenorreas hipogonadotróficas, el tratamiento es sustitutivo hormonal. A nivel hipofisiario, hormonal, a nivel del ovario igualmente, pero el ovario no solamente tiene función secretoria endocrina, tiene función reproductiva. Lamentablemente la función reproductiva, si el ovario está con falla prematura, no va a ser posible. Se puede sustituir el estradiol, la progesterona, si es que hay útero, pero la función reproductiva necesariamente va a tener que ser con ovodonación, ¿no? Ovodonación, esencialmente. Y la tercera tema que parece que ha habido un problema con la presentación del PowerPoint, es lo que es la endometriosis. Endometriosis es la presencia de tejido endometrial ectópico fuera de la cavidad uterina. Puede ser en el mismo miometrio, puede ser fuera del útero, puede ser en la serosa del útero, puede ser en el peritoneo visceral del útero, puede ser a nivel ovárico, a nivel de las trompas, a nivel de intestino, y en lugares tan difíciles como es en el tabique recto vaginal, que genera dos cosas principalmente. Genera infecundidad o subfertilidad y dolor pélvico crónico. Si la paciente tiene una endometriosis leve, moderada o severa en función de las adherencias, de la cantidad de compromiso de focos endometriósicos en estos órganos, esencialmente va a generar dolor, aunque el dolor no está directamente relacionado con el grado. Puede ser una endometriosis leve y generar dolor importante, una endometriosis severa y no ser tan dolor, porque en la percepción del dolor no solamente está la causa que lo produce, como es el caso de endometriosis, sino básicamente la susceptibilidad a la sensación de dolor. Y lo otro sí tiene relación directa con la fertilidad. A más compromiso
adherencial, compromiso inflamatorio por la endometriosis, va a generar más posibilidad de efectos negativos con la reproducción. ¿Cómo conocemos sospechamos endometriosis en una paciente joven? Cuando tiene dismenorrea. Dismenorrea. Pacientes que empiezan su menarquia con dismenorrea y las siguientes y subsiguientes con dismenorrea y toda su vida es dismenorreica. Pero si se le hace un estudio donde aparentemente no hay causa posible, probable, siempre debemos sospechar la posibilidad de que esté empezando una endometriosis. Puede generar, además, pacientes que tienen dolor no solo ya en la menstruación, o sea, dismenorrea, sino cuando tienen relaciones sexuales, tienen dispareunia. O no solamente con ellos, sino que el dolor ya se hace crónico, persistente. Y cuando quieren embarazarse, no pueden embarazarse. Justo en las pacientes que tienen problemas de embarazo, están aproximadamente un 40 o 50%, si está asociado el síndrome de dolor, además de la subfecundidad, está asociado con el cuadro de endometriosis. Endometriosis o tejido endometrial ectópico, es decir, hay células endometriales ubicadas en diferentes partes fuera de la cavidad, que puede llegar a destruir tejido ovárico si se configuran los famosos endometriomas, que son quistes de chocolate que comprometen, que destruyen tejido ovárico normal. Puede llegar a ser tan severo que genera dolor y compromiso de la fertilidad, porque no solamente destruyen tejido ovárico, sino que alteran la relación fimbrio-ovárica, es decir, para que haya fecundación tiene que haber una correlación entre la fimbria y la superficie del ovario. Si ambos están afectados por el proceso inflamatorio, no va a funcionar esta relación y va a haber adherencias que van a generar fijación de las trompas, tampoco va a haber motilidad tubaria. Todo ello configura el problema de la infertilidad por endometriosis. El otro problema es el dolor. En consecuencia, para hacer el diagnóstico tenemos que tener la visualización con laparoscopía o laparotomía, pero básicamente la laparoscopía para precisar los signos típicos de la endometriosis, como son los quemaduras de pólvora, pueden ser las ventanas peritoneales, las manchas rojizas, manchas blancas, y los famosos endometriomas o quistes de chocolate que comprometen los ovarios. ¿Cómo se trata? Se trata en función de del padecimiento principal que tiene la paciente. Pacientes que pueden soportar el dolor, pero cuando quieren embarazarse, no pueden embarazarse, es en función de ese objetivo que está dirigido el tratamiento. Con una cirugía laparoscópica se puede quitar los quistes de chocolate, se puede quemar, fulgurar los focos endometriósicos que tiene influencia inmunitaria, es decir, hay presencia de macrófagos, de mediadores inflamatorios que están interfiriendo con la fecundación. Podemos liberar las adherencias que están generando los acodamientos de las trompas para finalmente hacer una hidrocromatubación, que es entrar azul de metileno a través del cuello uterino, que discurre por la cavidad endometrial, discurre por las trompas, ¿no? Para finalmente tener una prueba de que hay permeabilidad tubaria si hemos liberado las adherencias. Y más o menos procurar de que la relación fimbria-ovárica sea adecuada para eventuales ovulaciones que pueda captar la fimbria y generar un embarazo. Ello en función de tratar de que mejore la fecundidad. Pacientes que ya tienen hijos o no tienen mucho interés por la fertilidad, pero tienen dolores intensos, ¿no? Entonces podemos hacer el tratamiento médico como AINES, como antiestrogénicos, como es el danazol, como es el dienogest, que son progestágenos
antiestrogénico fundamentalmente para disminuir el influjo estrogénico, que es lo que genera activación y reactivación de los focos endometriósicos. Puede ser tan severo el dolor que obligue a hacer una laparoscopía o laparotomía para liberar adherencias y quemar ciertas vías aferentes del dolor, como es las vías que transcurren por los ligamentos úterosacros, ¿no? El famoso LUNA, que es la ablación quirúrgica de esas vías aferentes que se encuentran a nivel de los úterosacros, que se quema básicamente para disminuir el influjo aferente de la sensación de dolor. Y si esto no es suficiente, retirar los focos endometriósicos. Si lamentablemente esto no da, obliga incluso a hacer histerectomía, a hacer anexectomía para reducir ello. Eso se hace en función siempre de la paridad de la paciente, sus expectativas de reproducción. Pero puede ser un recurso quirúrgico en extremis en casos de que el tratamiento médico no dé resultado. Entonces, como tratamiento médico se da los antiinflamatorios o los analgésicos comunes y corrientes para finalmente llegar incluso a inhibir el eje hipotálamo hipófiso-gonadal con triptorelina 3.75 miligramos intramuscular cada mes, que inhibe la secreción de FSH y LH, produciéndose una menopausia artificial, ¿no? Para reducir totalmente la producción de estrógenos endógenos y se reduzca ello. Ocurre que a veces ni eso reduce el dolor y obliga a tener que hacer una histerectomía, eliminar los focos endometriósicos. Hay puntos endometriósicos que pueden ser incluso bastante difíciles de eliminar. Por ejemplo, que haya focos endometriósicos a nivel del tabique recto vaginal, que involucra ya una cirugía mucho más complicada, más delicada, que tenemos que abrir el tabique recto vaginal justamente para eliminar ello, con el riesgo de fístulas que ello involucra. Pero a veces se tiene que hacer ello si se ha agotado todas las otras medidas. Pues endometriosis puede ser tan simple que no perturbe la fertilidad, que no genere tanto dolor, como que sí lo comprometa tan severamente que haya infertilidad y en otros casos que haya un dolor pélvico crónico persistente, pacientes que van a 2, 3, 5, 10 ginecólogos, se van de una ciudad a otra ciudad y siguen con el dolor y siguen con el dolor, porque incluso les hicieron la histerectomía y siguen con el dolor. Y hay la historia de endometriosis, que está determinada, comprobada histológicamente, pero justamente consiste en tener la habilidad de encontrar esos focos difíciles de encontrar, como he mencionado, a nivel del tabique recto vaginal. Puede ser tan simple el tratamiento como muy complejo, muy complicado, que hay pacientes que incluso tienen que ir hasta no solamente al neurólogo o al anestesiólogo para tratamientos de su dolor, sino incluso hasta el psiquiatra, porque ya nada las calma. Felizmente son pocos los casos, pero endometriosis en general es muy, pero muy frecuente. Paciente que tenga dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico, dificultad para poderse embarazar, las 4Ds, la enfermedad de las 4Ds, es endometriosis hasta no demostrar lo contrario. Y se hace el estudio y el tratamiento correspondiente. Si tuvieran alguna pregunta, yo les agradezco su paciencia, su tolerancia en esta situación, pero les quedo muy agradecido por ello. Espero que tengan alguna pregunta. Diego, te agradezco todo esfuerzo por apoyarme. Mil disculpas a todos. Espero haber cumplido en gran parte el objetivo, cual es dar la clase. Ustedes van a comerse el libro de Novak, de donde he sacado básicamente todo el resumen de la mejor predisposición que puedo tener. Yo les agradezco nuevamente la tolerancia. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. La menstruación retrógrada
no sé, por hematocolpos, por un himen perforado, por tener relaciones sexuales con la menstruación, ¿podría ocasionar endometriosis? Esa es una de las teorías de la endometriosis, que es la progresión o justamente el pasaje de células endometriósicas, células endometriales, que finalmente se diseminan en el peritoneo pélvico. Es teoría. Hay estudios que están en favor y como otros en contra, por lo tanto, todavía no es considerado como algo que realmente deba apoyarse el inicio o la génesis de la endometriosis. Es una teoría. La otra teoría es la producción celómica, es decir, hay genéticamente una transformación de células a nivel del peritoneo que se van a transformar en ello. Hay estudios al respecto que han estudiado el genoma o las características de esas células con las de endometrio y son parecidas, es decir, no se precisa claramente cuál es la génesis de ello. Hay la teoría inmunitaria, la teoría genética, ¿no? Pero hasta ahora, no se ha llegado a la conclusión de que alguna de esas teorías sea la causante de la endometriosis. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. De nada. Bien, yo les agradezco. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.